Putin prepara un conflicto abierto contra la OTAN y atentos a lo que se acaba de confirmar este domingo. Esta información os va a dejar a todos helados. Atentos. Alemania considera que Rusia entrará en guerra con la OTAN en el 2029, los escenarios que podrían desatar el conflicto. Tremenda bomba informativa. Y es que el pasado martes la cuenta oficial del Ministerio de Defensa de Alemania incidía en la necesidad de que Europa tenía que aumentar su gasto militar y se preparara para defender su territorio. Como argumento se mencionaba una información de la inteligencia militar según la cual Rusia estaría planificando un ataque contra la OTAN para el 2029 como muy tarde. Esta información es consistente con lo que han ido publicando otros países, aunque choca con el repetitivo discurso de Vladimir Putin de que jamás atacaría a la OTAN porque sería una locura. Y todo apunta a que lo sería, efectivamente. Para empezar, no está claro siquiera que para el 2029 Rusia haya terminado la guerra en Ucrania, o que tras haberla terminado con algún tipo de tregua trampa, no la haya vuelto a empezar. No hay nada en el horizonte cercano que permita pensar que la cuestión ucraniana, como afirman los nacionalistas del Kremlin, vaya a estar resuelta, salvo que esa resolución venga desde dentro en forma del líder carismático prorruso, al estilo Yanukovych, algo extremadamente poco probable. ¿Por qué querría entonces Rusia meterse en un segundo frente si no es capaz de controlar el primero? Hay varios motivos, por supuesto, el principal es el orgullo. Si no puede reconocer una derrota, dobla la apuesta. Putin no tiene problemas para mandar a otros tantos cientos de miles de sus hombres a morir en cualquier otro lugar si eso sirve para sacar músculo delante de la historia. A sus 73 años, si realmente quiere ver algún tipo de renacer del imperio ruso, no tiene demasiado tiempo que perder. También habría que definir a qué se refieren los países occidentales cuando hablan de un ataque contra la OTAN. ¿Sería un ataque múltiple a varios estados? ¿Hablamos entonces de guerra convencional o de guerra híbrida? ¿Sería un conflicto a gran escala o una provocación que luego pudiera derivar en escaramuzas de mayor o menor calado? ¿Estaríamos en definitiva ante una suerte de tercera guerra mundial o ante una guerra fría de alta intensidad en la que la amenaza nuclear vuelva a colgar sobre nuestras cabezas cual espada de Damocles? Y es que Rusia sabe que no puede atacar a la OTAN como alianza. Dicho esto, muchos en el Kremlin y no solo intuyen que esa alianza se rompería en cuanto hubiera que aplicar el artículo 5 de defensa mutua. En otras palabras, que ni España, ni Portugal, ni Grecia, ni siquiera las grandes potencias militares del continente o Estados Unidos estarían dispuestos a tomarse en serio ese artículo e iniciar una guerra mundial por defender cada milímetro de la soberanía de Estonia. Los primeros que lo saben son los propios estonios, los lituanos y los letones. Como países bálticos y no eslavos, su tradición histórica ha estado más ligada a Escandinavia que a la propia Rusia. Su inclusión en la Unión Soviética tras el triunfo de Stalin en la Segunda Guerra Mundial fue una cuestión más geográfica que otra cosa. De hecho, su independencia se produjo sin demasiados escándalos. A Moscú tampoco le importó demasiado. Un nacionalista ruso, por lo tanto, no reivindicará jamás Estonia, Letonia y Lituania, como se reivindicara Ucrania o Bielorrusia. Pero está claro que son el eslabón más débil a la hora de comprobar la unidad real de la Alianza Atlántica. Rusia puede probar atacar cualquiera de los tres países directamente o utilizar a Bielorrusia como actor forzado. Pese a la poderosa inversión en defensa y el despliegue de fuerzas internacionales de la OTAN en la frontera, lo más probable es que el ejército ruso llegara a Tallinn, Vilna o Riga en pocas horas y luego que lo saquen de ahí. Y es que la continuidad geográfica del territorio de la OTAN en Europa depende exclusivamente de los 65 kilómetros que separan Kaliningrado de la frontera entre Bielorrusia y Polonia.
Se trata de un estrechísimo pasaje que une Polonia con Lituania y a su vez con los países bálticos y que podría cerrarse muy rápidamente, dificultando cualquier ayuda en uno o en otro sentido. En otras palabras, si Rusia o de nuevo Bielorrusia decidieran intervenir en el corredor, las fuerzas de la OTAN desplegadas al este del mismo quedarían aisladas del resto de la alianza. La tentación si Putin se decidiera a iniciar un ataque sería tremenda. Con pocos recursos se conseguiría un resultado devastador. De hecho, han sido varias las maniobras de guerra híbrida que se han producido en esa frontera en los últimos años. Por ejemplo, cuando en el 2021 miles de ciudadanos sirios se plantaron a sus puertas convencidos por la propaganda rusa de que conseguirían entrar en la Unión Europea sin problemas. Ni qué decir tiene que aquello fue una maniobra del régimen de al-Assad junto al Kremlin con la colaboración de Lukashenko para poner a prueba la humanidad de los europeos. Si se cedía ante el pulso y se dejaba entrar a aquellos inmigrantes, quedaba claro que las paredes de la OTAN eran permeables. Por eso mismo, ni Polonia, ni la Unión Europea, ni la Alianza Atlántica quisieron doblar el brazo y todo se solucionó con deportaciones masivas de vuelta a Siria. Si eso sucede con tanques y con soldados, la cosa sería completamente diferente. Y es que Rusia lleva tiempo jugando con fuego en su frontera occidental, con el envío de drones a Polonia y a Rumanía que siempre por error acaban cayendo en suelo de la OTAN. En sí, esa es una agresión en toda regla y así lo han reclamado los gobiernos de dichos países apelando al artículo 4 de la alianza. Sin embargo, el mensaje del secretario general Mark Rutte ha sido tirando a tibia. En su opinión, el desequilibrio de fuerzas entre la OTAN y Rusia es total que no merece la pena hacer demostraciones innecesarias. En otras palabras, que Putin está intentando buscar las cosquillas para justificar una escalada y Rutte no le quiere dar el gusto. Parte del mensaje es razonable, en efecto, entrar en pánico porque unos drones entran en el espacio aéreo de la OTAN y caen en cualquier lado sería dar un mensaje de preocupación que Rusia podría tomar como una señal de miedo. Por otro lado, la negativa a actuar también puede llevar a que el Kremlin intensifique este tipo de maniobras. ¿Y qué pasaría si la siguiente intromisión ya va en serio? Es decir, ¿y si no son 10 drones sino 1000 y tienen objetivos militares concretos? Ahora mismo serían imposibles de detener, pues las defensas antiaéreas occidentales tienen mucho que aprender en lo que se refiere a naves no tripuladas. No se pueden movilizar cazas F-35 para detener tal cantidad de drones. Sería un gasto inmenso y probablemente no haya suficientemente aviones en esa frontera como para plantearse siquiera despegarlos. Es de esperar que para el 2029 y con la ayuda precisamente de Ucrania las cosas hayan cambiado. Una falsa bandera. Si en algo se han especializado el régimen ruso es en la guerra híbrida y en los llamados ataques de falsa bandera, es decir, en la infiltración de grupos paramilitares para fingir un ataque sobre una población y culpar después de la misma al enemigo. Fue básicamente lo que pasó en el Donbass en el 2014. Uno de los lugares ideales para un ataque de ese tipo sería Transnistria, la región perteneciente a Moldavia que proclamó su independencia en 1990 y cuyos líderes dependen por completo de Moscú. Rusia podría fingir un ataque contra los intereses de Transnistria y mandar ahí sus tropas para defender a sus aliados, lo que provocaría una guerra con Moldavia. ¿Cómo reaccionaría Rumanía ante esa intromisión? ¿Sería posible limitar dicho conflicto con Moldavia, donde recientemente el Kremlin intentó intervenir en las elecciones presidenciales? Sería sin duda una prueba de fuego similar a la que puede vivir en el corredor de Suwalki. Si Occidente calla, Rusia intentará ir más allá y aumentará las provocaciones. La OTAN fracasó en su intento de proteger a Ucrania, mal haría en descuidar a Moldavia. Salvando las lógicas distancias del tamaño de cada país, se trata de dos países
que no forman parte de la alianza, pero que son claves en su defensa, pues interfieren en el camino a una posible agresión rusa. El Armagedón. En principio es la opción más disparatada, más improbable y en la que uno prefiere no pensar. Pero precisamente por eso es la que el Kremlin y sus propagandistas ponen siempre encima de la mesa. Terribles submarinos nucleares con torpedos indetectables, misiles hipersónicos que convertirían países enteros en llamas radiactivas antes de que las defensas antiaéreas pudieran actuar. Decenas de Hiroshimas y Nagasakis a lo largo de toda Europa. Un continente muy pequeño con una densidad enorme de población, como advirtió el propio Putin con una media sonrisa. Aquí no hay mucho que elaborar. Hablamos del fin de nuestra civilización tal y como lo conocemos y de un escenario con miles de millones de muertos en el que los supervivientes envidiarían a los fallecidos. A ese ataque preventivo le seguiría la respuesta automatizada de Francia, Reino Unido y es de esperar Estados Unidos. Una respuesta que por su magnitud probablemente alcanzará territorio chino y provocará millones de muertes allí también con la consiguiente represalia. El fin de los tiempos, vaya. Rusia, por supuesto, quedaría arrasada igual que el resto de Europa. ¿Es esa una salida apetecible para alguien que quiere construir un imperio? No lo parece. Pero sí es una solución desesperada para quien ve que ese imperio es imposible y que lo que queda corre peligro. Adolf Hitler en su búnker de Berlín. Y es que en este caso, la cosa se está complicando y está claro que Putin está fracasando en el conflicto de Ucrania. Vemos cómo vamos camino de 4 años y el dictador ruso que pensaba que podría conquistar Ucrania en tan solo 3 días no lo ha conseguido. Ahora todas las miradas se ponen en la mesa de que en cuestión de pocos años el Kremlin decida redoblar su apuesta y para intentar tapar su fracaso militar decida abrir un conflicto mucho más grande, en este caso contra la OTAN. Y en este caso Alemania ha puesto la fecha de que no más del 2029 se produciría un conflicto abierto entre la OTAN y el régimen ruso. Y bueno, señores, pues son estudios que se han publicado en los últimos días. Me gustaría preguntaros a vosotros cómo veis todo esto, porque está claro que los invasores, independientemente de que arreglen el conflicto de Ucrania o no lo arreglen, está claro que Putin tiene un espíritu hitleriano, está actuando como invasor, pretende seguir avanzando y bueno, pues al final por sus acciones los conoceréis, o sea, al final hablan sus gestos, hablan sus palabras, hablan todos sus movimientos y está claro que si Europa, concretamente la Unión Europea, no se prepara para lo que pudiera ocurrir en los próximos años, lo que se va a avecinar es muchísimo más grave de lo que ya tenemos. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.